abarrotado de gente. Alguien se para y grita: ¡Hey! ¿Cuántos de ustedes trabajan en la minería? Nadie levanta la mano. La proporción de la fuerza de trabajo asalariada ocupada en la minería es 1,5%. Ese no es un mes, son el promedio sacado de las estadísticas oficiales de los últimos 3 años. 1,5%. Los proyectos de inversión en minería, que suman más de 100.000 millones de dólares para los próximos 5 años. ¿A cuánta gente van a dar empleo estable? ¿Saben ustedes la cifra? 41.000 personas. Y 41.000 personas son 0,8% de la fuerza de trabajo. Ahora, por supuesto que en los momentos, ¿no es cierto?, en que se realizan los proyectos, hay una cantidad de mano de obra adicional, pero que si uno suma, no es significativo. Fíjense que, como en Chile, este problema no solo lo tenemos en la minería, sino que también lo tenemos en el resto de los recursos naturales, porque la naturaleza nos ha bendecido. Si uno suma toda la gente que trabaja en la minería, en la silvicultura, en la agricultura, en la pesca, es decir, en todo, y en la energía, es decir, todos los sectores que tienen relación con los recursos naturales, que representan más del 90% de las exportaciones, y para qué decir de las inversiones, ¿saben cuánta gente trabaja en todos esos sectores? 9% de la fuerza de trabajo asalariada. 9%. Lo mismo que en la construcción. Y todos los principales grupos económicos chilenos obtienen sus principales ganancias de recursos naturales. ¿Qué significa eso? Yo fíjese que aquí hay una cosa que a mí me impacta. Porque, según yo entendí, desde hace muchos años, y creo que es así, no sé si ustedes tienen una idea diferente, un capitalista es un señor que explota obreros, por definición, ¿no es cierto? Esa es la definición de un capitalista. Uno la puede poner en palabras más elegantes, ¿no es cierto? Pero básicamente es alguien que contrata masivamente trabajo asalariado para producir bienes y servicios competitivos, etc. ¿No es cierto? Es un capitalista. Pero la base de su riqueza es la explotación del trabajo asalariado. O el empleo, si ustedes quieren, del trabajo asalariado, porque a partir de eso producen sus ganancias. Pero resulta que acá no. Es decir, las inversiones que han llegado no han llegado a explotar a los chilenos. Las inversiones que han llegado a buscar tesoros. Es decir, los que llegan no son capitalistas reales, son buscadores de tesoros. Según los define el diario británico Financial Times, no lo defino yo. Y los buscadores de tesoros son muy distintos a los capitalistas reales. La empresa Exxon, por ejemplo, que hasta el año pasado era la más importante del mundo, no es igual a la empresa Apple, que produce computadores y que hoy día la ha sobrepasado como la empresa más valiosa del mundo. Son muy distintos. Y el problema es que si en un país la hegemonía la tienen los rentistas, los grandes rentistas, y no los capitalistas, ¿quién es el que paga el pato? La fuerza de trabajo. Porque la fuerza de trabajo en ese país importa poco. Porque la riqueza no viene de la fuerza de trabajo, sino que viene de los tesoros. Entonces la fuerza de trabajo en un país así puede permanecer cesante, en promedio, más de 10% durante 40 años. Ese es el promedio que tenemos de cesantía después del golpe hasta ahora. Más de 10%. Promedio. Hoy día estamos felices porque tenemos pleno empleo y hay un 6,5% de cesantía. En Corea, en Japón, la cesantía es 3%. Porque ¿qué es lo que tienen los coreanos? ¿Tienen minas de oro los coreanos? ¿Tienen minas de platino? ¿Tienen minas de tungsteno? ¿Qué es lo que tienen los coreanos? Tienen coreanos. Y como la única riqueza, la única fuente de riqueza del coreano son los coreanos, entonces
El Estado coreano tiene que preocuparse, por ejemplo, de tener ocupados a los coreanos. Entonces tienen 2% de desempleo. O de darles educación. Entonces, en lugar de haber destruido el sistema educacional como se hizo en Chile en los últimos 40 años, cosa insensata, que a nadie se le ocurriría por qué capitalistas destruyen la fuerza de trabajo de esa manera, pero resulta que, digamos, en Corea el 98% de la fuerza de trabajo tiene educación terciaria completa. ¿Por qué el trabajo es precario en Chile? Porque la gente trabaja en sectores que no agregan valor. Y cuando se trabaja en sectores donde no se agrega valor, entonces el trabajo es necesariamente precario. Por ejemplo, el comercio. Una cuarta parte de la fuerza de trabajo chilena trabaja en el comercio. El empleador más grande de Chile no es la minería. No, la minería está muy lejos. El empleador más grande de Chile es el Jumbo. El Jumbo, la cadena de Parman, Cencosud se llama, emplea 150.000 trabajadores. De lejos, el más importante empleador de Chile. A mí me tocó ir al Jumbo hace 3 o 4 semanas y de pronto entran al Jumbo donde yo estaba 1.000, 2.000 trabajadores y empiezan a gritar y a bailar y a cantar. El que nos salte es Paulman. Paulman es el dueño de esta cadena. Estaban en huelga. Llevaban 2 semanas en huelga. No se había enterado a nadie. Porque a nadie le importa mucho. Porque ¿qué es lo que pierde, señor Paulman, si hay una huelga de 2 semanas, ¿cierto? ¿Qué es lo que pierde? Se le cubrirán las lechugas. Rotará un poquito más lento, ¿sí? Muy distinto es si se paraliza una mina. Es decir, el poder relativo que tiene una fuerza laboral ocupada en actividades productivas, creadoras de valor agregado, es muy distinto al que tiene en una sociedad donde se dedican a venderse y comprarse unos con otros las cosas que importan, o a cortarse el pelo mutuamente. Por estas razones, principalmente, es que nuestro país, muy probablemente, y más pronto que tarde, nuevamente va a resolver dar un giro en su política minera y recuperar una política racional de explotación de sus recursos. Entre otras cosas, hablando de esto de racional, fíjense que una cosa muy interesante, en esta búsqueda que les decía yo, que la hicimos en un diario internacional, por nacionalismo de recursos, aparecía un artículo, un editorial, donde decía lo siguiente: la política de los países que hoy día no están permitiendo la explotación a trocha y mocha de sus recursos es muy racional, la decían ellos. Es racional para ellos, no para nosotros. Y agregaba, estadounidenses y británicos. Porque, y decía el artículo, a los estadounidenses y británicos que consumen, por ejemplo, el cobre, les conviene que las reservas de cobre se valoricen, que el mercado las valoriza al precio de hoy. En cambio, a los que son dueños de los recursos, siempre les va a convenir reservar un poco para más tarde, donde la escasez de esto se haga más manifiesta. Y esto lo descubrió un señor que se llamaba Hotelling, que descubrió la renta intertemporal para los recursos que se agotan, que es un estadounidense. Es decir, en otras palabras, entre otras cosas, nos iríamos más con pies de plomo en términos de explotación de nuestros recursos, porque vamos a ganar más si lo hacemos así, es racional. En otras palabras, lo que queremos hacer es aplicar una política racional. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para lograrlo? Es muy difícil que lo sepamos, pero una cosa es clarísima: que vamos a derogar el decreto de concesiones mineras que ha permitido la siguiente aberración.
Fíjense ustedes que si entran ustedes a la página de Cernagiomín, se van a ir de espalda. Las concesiones mineras actualmente suman la friolera de 30 millones de hectáreas. Es el 40% del territorio de Chile. Está bajo concesiones mineras. 40%. ¿Ustedes creen que tienen 20% el Perú? 20 millones, perdón. Por ahí, los colombianos tienen como 20 millones, pero con una diferencia. Las de ustedes son transitorias. Son a 10 años o a 20 años. Las de acá son indefinidas. Son hereditarias. Son transferibles. No se pagó un peso por tenerla y por mantenerla se paga $1 al año por hectárea. $1. Entonces basta que yo pague $1 al año por hectárea y mantengo mi concesión. Y fíjese usted que si el Estado quiere recuperarla, tiene que, si es que se ha encontrado algo debajo, pagar el valor íntegro de todo lo que se encontró debajo. Que de acuerdo a la propia Constitución chilena, en el artículo anterior donde establece estas concesiones mineras,